Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Estamos también en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Vivimos en una generación donde muchos queremos aparentar una vida feliz, que muchas veces es muy distinta a la que realmente estamos viviendo. Basta con solo echarle un vistazo a nuestras redes sociales para darnos cuenta que en muchos casos no guardan relación con la realidad. Tristemente hemos sido arropados por la falta de transparencia, seducidos por presentar una imagen que agrade a los demás con el objetivo de ser aceptado por los hombres, aunque eso implique desobedecer a Dios. En nuestro programa de hoy hablaremos de la hipocresía, un terrible mal que afecta a nuestra sociedad y tristemente a muchos que profesamos ser cristianos. Y para conectar nuestro tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor José Alberto García. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Espero en Dios que hoy podamos tener también un buen programa. Bueno, la verdad que muchas pastor, comentarios y escritos de cómo la palabra en el programa anterior sobre el cristiano y el sufrimiento, pues Dios usó esa palabra para alentarlos, para estimularlos y para tener paz en medio del sufrimiento. Bueno. Bendigo a Dios por eso. Amén, amén. Pastor, pues vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de la hipocresía, pero ¿por qué los cristianos debemos guardarnos y estar atentos a la hipocresía? Sí, en primer lugar, como tú sabes, siempre me gusta ir a las Escrituras, pero la hipocresía es un mal. Es algo que corrompe, es algo que genera mucha ansiedad, mucha depresión, mucho sufrimiento, porque es como perseguir al viento, es como ir detrás de algo donde tú nunca llegas, en el sentido de que la hipocresía tiene una raíz y es el querer agradar a los hombres, impresionar a los hombres para tener el favor de los hombres. Y en las Escrituras nosotros nos encontramos con, específicamente voy a hablar hoy de un caso cuando el Señor Jesús fue invitado por un fariseo a su casa. Y esto está en Lucas capítulo 11, versículo 37, de manera particular. Dice, cuando Jesús acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y habiendo entrado Jesús en su casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo se asombró al ver que no se lavó antes de comer. Y es interesante que este fariseo invita a Jesús sin ser un seguidor de Jesús. Tal parece que él vio la fama de Jesús y él quiso acercarse al famoso. Y esa es una tendencia que todavía prevalece. Nosotros buscamos acercarnos a los famosos. De hecho, usted se encuentra con un famoso en la calle y hasta quiere hacerse un selfie con el famoso. No pasa así con cualquiera, porque ¿quién es ese? No, pero si es un famoso, sí. Entonces, este individuo parece que quiso acercarse a Jesús por la fama que Jesús tenía, sin duda alguna. Y es en ese contexto donde sale la verdad del corazón de él y él comienza a murmurar a Jesús. Pero el Señor Jesús no temía a los hombres. Él temía a Dios y él le habló claramente. Jesús lo confrontó. Dice el versículo 39. Ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. En otras palabras, en eso consiste la hipocresía. En limpiar lo de afuera,
pero lo de dentro sigue sucio. Es tratar de dar una buena impresión exterior, no importa lo que pase dentro. Es tratar de agradar a los hombres en la apariencia, en la relación, en lo que uno dice, en lo que uno hace, pero por dentro es un basurero, por dentro hay un desorden. No es la realidad lo que hay por dentro, lo que se refleja por fuera. En eso consiste, y los cristianos debemos guardarnos, porque Jesús comienza a amonestar a este hombre. A partir de ese momento, él comienza a decirle cosas a ellos que tienen que ver con la hipocresía, pero ya en el capítulo 12 es interesante. Es interesante que cuando Jesús dice aquí, habla a una multitud que había alrededor de él, dice, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que pisoteaban unos a otros, oye ahora, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, lo que implica que el mal de la hipocresía no solo estaba en los fariseos, sino también que podía estar en los discípulos. Y la idea es guardarse, es como ponerse la vacuna, esta famosa, que debe prevenir la enfermedad o el impacto severo de la enfermedad. Entonces, aún los verdaderos discípulos estamos expuestos a tener una conducta hipócrita, una conducta falsa y dañina que nos hace centrarnos en agradar a los hombres antes que a Dios. No sé si eso resume. Totalmente, pastor. Entonces, la importancia, esto es tan importante que Cristo es el que nos dice que debemos guardarnos de la hipocresía. Y como usted decía, no solamente en las personas que no han sido, que no han nacido de nuevo, los creyentes, a sus discípulos, él estaba diciendo, es decir, que para nosotros es un mensaje relevante en el día de hoy. Pero ¿cómo se manifiesta la hipocresía en nuestras vidas? Es interesante, yo creo que sería bueno volver un poquito atrás para ver cómo Jesús la va definiendo aquí. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, volviendo a este mismo contexto, Lucas 11, desde el versículo 37 que comencé a leer hace un momento, nosotros leemos aquí que él invita a Jesús ya con no un corazón honesto porque se deleita en Jesús y quiere estar con él, sino para observarlo y sencillamente lo invita, lo cual debe ser una señal de comunión. Por eso es que una de las ordenanzas es la cena del Señor. Y por eso Pablo llama la atención a partir el pan juntos. O sea, ¿qué implicaba eso en aquel contexto? Y debería ser hoy. Es una señal de comunión. Es una señal de relación. Tú no invitas a tu casa a cualquier persona a comer en tu mesa, en la compañía de tu familia. Bueno, pues este hombre invitó a Jesús en esa señal de complacencia, en esa señal de agrado, pero realmente su corazón no estaba con Jesús. Había algo en su corazón, había una inquietud en su corazón en contra de Jesús, y eso es parte de la hipocresía. Entonces el Señor Jesús comienza a hablar de cómo se manifiesta esto, y él lo hace con varios ayes. Es interesante eso. Noten cómo Jesús lo dice en el versículo 42, por ejemplo. Ay de ustedes fariseos, porque diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Una de las cosas es que ellos podían diezmar y cumplir con todo acto religioso minuciosamente, pero como aparece en otro contexto, ellos descuidaban a sus propios padres y descuidaban la misericordia cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. El énfasis de la hipocresía está en lo externo. Como dice el Señor, limpian lo de afuera, pero no lo de adentro. Igualmente, dice aquí, aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Estas personas aman ser admirados por los hombres, estar en un lugar de admiración y relevancia entre los hombres. Y la hipocresía tiende a eso.
tiende a buscar un lugar de aplauso, la aprobación de otros, que otros hablen bien de mí, que otros tengan un buen reporte de mí. Eso es parte de la hipocresía que lucha por eso. Y quiero aclarar, la buena fama no está mal. La buena fama en la Escritura es algo reconocido. Dice Proverbios que es mejor que la plata y el oro. Nosotros vemos que en Lucas se habla del Señor Jesús que crecía en gracia y buena opinión delante de Dios y los hombres. Para ser pastor, según 1 Timoteo 3, tú tienes que tener una buena fama, un buen nombre. Y aún para recibir una persona como miembro de la iglesia, nosotros nos aseguramos de que tenga buena fama. Y lo mismo aplica en las relaciones interpersonales. Pero una cosa es tener una buena fama sin que eso afecte mi relación con Dios. Pero cuando yo pongo la buena fama por encima de Dios, me equivoqué. La hipocresía tiende a eso. Quedar bien con los hombres y no importa cómo sea con Dios, aunque esté engañando y hablando mentira. Ay de ustedes, entonces, fariseos, porque son como sepulcros ocultos, otra vez. Y los hombres que andan por encima no lo saben. O sea, por dentro hay muerte, pero por fuera es un sepulcro blanqueado, elegante. Mira, es como el tipo de personas que pueden venir a la iglesia con una Biblia. ¿Ves? Pero esa Biblia necesariamente no es una compañía diaria de ellos, es para ir a la iglesia. Es como dicen en algunos lugares en el sur de los Estados Unidos, se ponen la ropa del domingo. Es que si te ven a veces en la semana muy bien cambiado, dicen, oh, pero eso es ropa del domingo, porque es la ropa de ir a la iglesia. Asimismo hay una apariencia para ir a la iglesia. Y de paso en la iglesia todo el mundo sentado es un santo. Sí, todo el mundo está tranquilo, cantar, todo el mundo canta, orar, todo el mundo ora, obediente hasta lo último. Pero el punto es, ¿cómo es esto en tu vida diaria? ¿Cómo andas tú con la escritura diaria? Que tus hijos te vean diariamente con la escritura y el domingo con la escritura. Que hables en la iglesia como hablas en la casa. No haya una contradicción. Pues eso es la hipocresía. La hipocresía hace que los hombres se enfaticen en la apariencia y así se manifiesta la hipocresía. Eso hay que evitarlo. Porque además de que es un engaño, es una actitud descarada delante de Dios. Pero además de eso es dañino para el propio que la lleva. Crea estrés, crea ansiedad y plena insatisfacción constante. No sé si eso es suficiente ahí en la pregunta, Daniel. Así es, pastor. Pero a mí me gustaría ahora aterrizar un poquitico más ese avión y entender cómo ilustrar eso, cómo verlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo no? Mira, el Señor Jesucristo, en esta palabra que es suficiente, nos habla bastante del tema. Volvemos al capítulo 12. Él usa allí una ilustración, él usa una referencia para referirse y hablar de la hipocresía. Mira qué dice. En esto, Lucas 12:1, habiéndose juntado una multitud de miles y miles. Y es interesante que en aquel grupo que lo rechazaba, él dijo la verdad. Y ante miles y miles, él dice la verdad. Él no dejó que la verdad que tenía que decir fuera alterada por la audiencia. Y eso es integridad. A veces, para ganar el favor de unos, para no perder el favor de otros, podemos alterar nuestra forma de hablar. Pero eso no hizo el Señor Jesús. Habló la verdad. Y dice, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa palabra ahí, la levadura, se usa en combinación con la harina para el pan, para que la masa crezca. Pero es interesante que cuando la levadura se mezcla con el pan, no se ve. Ya tú lo que ves es una sola masa. Así es la hipocresía. No se percibe cuando está ahí y nosotros mismos no podemos percibirla. Hay que aclarar que en la palabra de Dios la levadura es usada como algo bueno también. Habla del reino de los cielos que va creciendo y la levadura se mezclaba con la masa en la noche y así leudaba, iba extendiéndose a toda la masa para al otro día estar lista para hornearse la masa. Así es la hipocresía, ¿eh?
Comienza en un poquito, comienza en un engaño y va llevando a la persona a terminar en todas las áreas de su vida una conducta hipócrita. Es algo muy serio. Hay personas que toda su vida son hipócritas. Y es bueno recordar aquí que en un momento la palabra hipócrita no tenía la connotación negativa, humillante que tiene hoy. Los hipócritas, como muchos de ustedes saben, eran los actores. Los actores se ponían a representar un papel que no los reflejaba a ellos necesariamente. Es decir, ellos tenían que modelar, tenían que actuar delante de un público como si fueran ese personaje. Si ese personaje llora, lloraban. Si ese personaje se reía, se ríe. Si ese personaje es de tal o cual manera, así actuaban y no tenía que ver con su vida. Bueno, pues lo opuesto a la hipocresía, es la sinceridad. Y si divides la palabra sinceridad, sincero o sincera, la persona sincera, sincera, y la cera y el maquillaje pues eran como lo mismo. O sea que una persona sincera es una persona sin maquillaje. Como bien digo, como las mujeres de nuestra cultura cuando se levantan por la mañana no tienen maquillaje y ahí tú ves lo que son. Bueno, pues esa es la hipocresía. Es un disfraz, es un maquillaje que la persona se pone y que ocupa todas las áreas de su vida si no se trata debidamente. Todos podemos caer en eso. Todos podemos caer en ese modelo de buscar el favor de los hombres. Ahora, volviendo a la misma palabra del Señor Jesucristo, la hipocresía es una necedad. Si tú te das cuenta, en el capítulo 11 que estamos viendo en Lucas, el Señor Jesucristo le llama a estos hombres necios. Y la Biblia tiene palabras duras para los necios. No dice cosas buenas, especialmente proverbios. Lo que implica que hay que tratar con esto con seriedad y determinación. El Señor Jesucristo específicamente dice en el versículo 40, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro. Porque la hipocresía es un acto de necedad. Es un acto opuesto a la sabiduría. Porque a Dios es que tenemos que dar cuenta. Pero el hombre trata de ganar el favor de los hombres, que de paso, como decía al principio, es una carrera que no tiene fin. Porque a los hombres nunca, Daniel, nunca, amigos, vamos a poder agradar a todos los hombres. Acuérdese de eso, nunca. Porque los hombres somos cambiantes y cada uno la busca suyo propio. Andan los hipócritas buscando cómo ellos ganar el favor de los hombres, pero independientemente de eso, andan eliminando también a los hombres. Parte de la hipocresía es eso, que la persona se siente tan importante que menosprecia a los demás, que se siente como tan céntrica y quiere ganar el favor de los otros, aunque tenga que hacerle daño a otros. El hipócrita tiene una tendencia a condenar a los otros, como este fariseo condenó al Señor Jesús, siempre y cuando eso le dé una satisfacción personal o le haga sentirse mejor, especialmente delante de otros hombres. Al hipócrita también le encanta destacarse, traer gloria para sí mismo. En la Escritura nosotros encontramos dos hombres que fueron al templo a orar, un publicano y un fariseo. Y aquel fariseo puesto de pie, él oraba consigo mismo y le decía a Dios: te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, ni como este que está aquí, publicano. Mientras el publicano estaba humillado, buscando a Dios y golpeando su propio pecho, como ahí está la maldad mía. El hipócrita, como lo estamos viendo en la Escritura, tiene una apariencia externa y llega un momento en que él mismo se la llega a creer, porque eso es parte de la hipocresía. Como decimos, leuda alcanza toda la masa y el hipócrita llega a creerse su propia mentira, llega a creerse que es lo que muchas veces se ha repetido. Aparenta tener vida espiritual, pero no la tiene, y llega a creerse que realmente la tiene. Hasta ahí puedo decirte cómo se manifiesta. Debemos cuidarnos de la hipocresía, Daniel.
con mucho cuidado en todas las áreas y estar atentos a esa conducta que procura agradar a los hombres más que a Dios. Debemos cuidarnos. Muy bien, pastor. Entonces, ha sido claro, quien manda a cuidarnos de este pecado, hemos visto que es Cristo, que nos dice, cuídense, y se lo dice, como usted decía, a los cristianos, a sus discípulos. También vimos cómo se manifiesta la hipocresía y en qué consiste. Vimos que no es fácil de identificar y que se propaga rápidamente, que muchas veces nos hace necio, pero otra de las maneras en que Cristo ilustra al hipócrita es tratando de traer gloria sobre sí mismo. Entonces, aquí hemos llegado al final del primer segmento. Sin embargo, en el próximo vamos a ver cómo debemos nosotros, por qué debemos cuidarnos de la hipocresía. No se vayan, volvemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, seguimos con nuestro programa. La verdad es que ¿quién de nosotros sale libre de lidiar con este pecado? Que Dios nos ayude, pero vamos a continuar nuestro programa y entender por qué debemos nosotros cuidarnos de la hipocresía. Muy bien. La hipocresía es un mal muy común, como hemos visto. No solamente los extremos fariseos podían hacer eso, sino a los discípulos. Y ahí había miles y miles. Noten cómo dice, una multitud de miles y miles. Lo que implica que este es un mal que puede alcanzarnos a todos. El tratar de engañar a otros, el tratar de buscar el favor de otros y el aplauso. Y eso tiene su valor. Tiene una raíz interesante que es la misma idolatría. El hombre tiende a adorarse primero a sí mismo, su deseo, su persona antes que a Dios, y para tener ese favor de los hombres hace lo que sea, y ahí entra la hipocresía. Ahora, ¿por qué debemos cuidarnos? En primer lugar, hemos visto que el hipócrita es un necio, pero miren cómo el Señor Jesucristo lo dice en Lucas 12:2. Él dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. En primer lugar, porque a final de cuentas, la hipocresía no va a librarnos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano, el hipócrita será descubierto. La palabra de Dios dice en Hebreos que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, es como cuando los médicos hacen una autopsia y abren un cadáver y comienzan a ver adentro. Así mismo Dios va a juzgar. Y el hipócrita, tarde o temprano, Dios se encarga de desenmascararlo. ¿No ha conocido usted muchas personas que han aparentado una cosa y tarde o temprano sale la verdad? Incluso tengo que admitir con tristeza y vergüenza que he visto eso en algunos pastores. Personas que han estado en la fe como líderes, pero han tenido una doble vida. Han sido hipócritas y tarde o temprano eso ha salido a la luz. Y quiero decirte la verdad, amigo que estás ahí. No pienses que vas a poder engañar a Dios. A los hombres sí. Porque como dijo Dios a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero Dios ve el corazón. Y aquellos que estamos en la iglesia, tenemos que andar con una limpia conciencia. Tenemos que andar libres de la hipocresía, asegurar nuestras cuentas con Dios y ser genuinos en la relación con los hombres, genuinos, respetuosos, pero genuinos, porque la hipocresía no lleva a ningún camino sino al autoengaño y a la exposición y la vergüenza pública. Debemos cuidarnos de no aparentar lo que nosotros no somos. Mire qué dice el versículo 3. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas, oiga, las cosas que han dicho en las tinieblas serán oídas a la luz. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y quiero decirles aquí que no solamente lo que han dicho, también nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos serán mostrados y revelados.
Sí, porque no podemos escapar al juicio de aquel que todo lo sabe. Hay esperanza para el hipócrita, pero debemos cuidarnos porque a final de cuentas no lleva a ningún otro lugar sino a una vergüenza y una revelación de la verdad de lo que somos. La hipocresía es inútil, temporal y en el fondo es vana. El problema, pastor, es que muchas veces nosotros creemos que siendo cuidadoso, haciéndolo de lo más escondido posible, las cosas no se van a conocer y perdemos de vista que nada está oculto a los ojos de Dios. La hipocresía de verdad es un engaño porque nosotros creemos que estamos engañando al único que no deberíamos engañar, que es a Dios. Pero tristemente estamos tan enfocados en lo que los demás piensen de nosotros que no vemos lo que realmente estamos haciendo con Dios. Pero para terminar el primer programa, pastor, porque el material era tan bueno y fue tan beneficioso para mí que creo que lo mejor es hacerlo en 2 programas y poder desmenuzarlo de la manera pues más apropiada y práctica, siendo fiel a la palabra de Dios. A mí me gustaría terminar el programa de hoy preguntándole cuál es la causa de la hipocresía. Ya yo lo he referido de una manera u otra, pero aquí el Señor Jesucristo nos habla de esa causa. Es interesante como Él lo pone en el versículo 4 de Lucas capítulo 12. Y les digo a ustedes, mis amigos, y es interesante que la palabra amigos el Señor la usó incluso cuando le habló a Judas en el huerto de Getsemaní, que lo vino a entregar. Les digo a ustedes, mis amigos, oye ahora, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este teman. Es interesante que la causa de la hipocresía es esta: temor a los hombres. Tratar de tener el favor de los hombres, que los hombres no me condenen, que los hombres me acepten, que cuando yo diga algo, yo no me encuentre con alguien que venga en contra o que me quite puntos o que me vea de una manera que no sea agradable a su... No, yo quiero serle agradable a todo el mundo. Yo quiero el aplauso de todos los hombres. Y no tener ese aplauso me da miedo. No tener esa aprobación, no sé qué me puede pasar. No sé qué consecuencias puede tener. O sea, el miedo a los hombres lleva a la hipocresía. El miedo de que me descubran o me vean en algo que yo entiendo que es una debilidad o que yo entiendo que me va a hacer daño o que me va a rebajar a sus ojos o no me va a abrir puertas y no me las va a cerrar. Ese miedo a los hombres lleva a la hipocresía. Es decir, nosotros tenemos que aprender a evitar el temor a los hombres y buscar el temor a Dios. Es como si el temor a los hombres es algo que está aquí en la relación diaria, pero el temor a Dios tiene que ver con la presente, ahora, era y la eternidad. Entonces, evitar el temor a los hombres y procurar el temer a Dios. Y voy a ampliar después de ese temor, en qué consiste y cuál es el balance. Pero hay algo importante que quiero decirte también, Daniel, y a los amigos que escuchan. De ninguna manera estoy diciendo que seamos irrespetuosos. De ninguna manera estoy diciendo que no aprendamos a oír el consejo de hombres sabios. No estoy diciendo que nosotros debemos alzarnos siempre con nuestro deseo y nuestra voluntad, porque ese es un extremo que también es dañino. O sea, yo no estoy procurando tal cosa. Hay personas que son tan sinceros, entre comillas, que son ofensivos, que son inconsecuentes, que no tienen misericordia. Es como la gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, le digo a cualquiera la verdad. Eso puede ser una imprudencia. Y Santiago dice que las palabras son como golpes de espada. Y nosotros tenemos que aprender a encomendarnos a Dios y buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Y hay personas que pueden ser de bendición para nosotros. Yo no estoy diciendo que no busquemos el consejo, no estoy diciendo que no busquemos la aprobación de personas amadas que nos guían en cosas que no vemos. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos temer a los hombres y no ser
expuestos ante ellos como somos para ganar su favor. Por ejemplo, nosotros tratamos de cubrirnos como hizo Adán y buscar con qué tapar nuestra desnudez. Eso es correcto, pero cuando venimos a lo que pensamos o sentimos ante ciertas posiciones teológicas o ante ciertas cosas de la vida, tenemos que tener el valor de decirlo. Incluso durante un buen tiempo de mi vida, yo aprendí una tendencia teológica o una inclinación no teológica, vamos a ponerlo así, de hombres, a que uno no debe mostrar sus debilidades, uno no debe mostrar sus faltas, pero eso está completamente equivocado. Porque somos pecadores. Yo no voy a dar detalles de ciertas cosas, pero yo tengo que en un momento admitir, mira, en esto yo tengo una debilidad, tengo que luchar con aquello, o en esta área yo he tenido dificultad en mi vida, y en el contexto de consejería ni hablar. No vamos a dar detalles particulares innecesarios, pero las personas tienen que vernos como pecadores. Las personas tienen que vernos como personas que hemos luchado con el pecado y hemos salido adelante, pero evitar esa hipocresía de que estamos prácticamente glorificados. Eso es correcta, eso es completamente incorrecto. Tenemos que tener esa tendencia y ser vulnerables, sinceros, no hipócritas. No procurar un pedestal o un lugar donde la gente hasta nos adore y se decepcione el día que tropezamos. Dios nos guarde. Veré aquí la causa, el temor a los hombres. Nosotros hemos hablado, pastor, en varios programas anteriores, de que una de las características que un cristiano debe cultivar, luego de pedirle perdón a Dios por los pecados, es buscar ayuda. Es buscar ayuda, y oyéndole a usted relaciono eso. El hipócrita generalmente, por no abrir su corazón, se mantiene en el hoyo cenagoso, se mantiene en ese hoyo sin salir, y muchas veces Dios utiliza a otros cristianos para, en esos momentos que estamos débiles, llevarnos a la palabra, enfocar nuestros ojos cuando están hacia abajo, hacia la cruz, y darnos cuenta que realmente hay esperanza. Y cuando uno es hipócrita, pues definitivamente no puede abrir su corazón, no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es como cuerpo estimularnos los unos a los otros. Y como usted decía, bueno, no es decirle a la persona, no, tal cosa de una manera sincera, sí, pero la palabra dice que la palabra debe ser dicha en amor, que debe edificar, que debe impartir gracia, dice Efesios 4:15 y 4:29. La verdad es que Dios nos ayude, a nosotros ser personas íntegras, pero al mismo tiempo misericordiosas. La verdad es que hemos visto en el día de hoy que todos, absolutamente todos los cristianos, debemos cuidarnos de la hipocresía. Jesús nos advierte que debemos estar atentos a este pecado. También vimos cómo se manifiesta en nuestras vidas, y que muchas veces el problema de nosotros es que lo que queremos es procurar ser aceptados. Nos encanta tener cerca personas famosas y populares, pero pudimos ver que Jesús ilustra este mal de la hipocresía, que debemos estar atentos, porque actúa silenciosamente, muchas veces sin hacer ruido, pero afecta mucho. También vimos que los hipócritas son expertos en cuidar su apariencia externa, no así la interna, y que la mayoría de las veces su motivación es traer su propia gloria, no la de Cristo. La razón para la que Jesús nos da para cuidarnos de este pecado es que nada quedará encubierto. Todo será revelado. No habrá nada oculto que no haya de saberse. Por más que queramos nosotros que los otros vean lo mejor de nosotros, llegará un día en el que Cristo revelará todo eso. Y lo que nosotros hemos escondido, decía el texto, que será susurrado desde las azoteas, voceado desde las azoteas. Finalmente vimos la causa de la hipocresía. Somos hipócritas porque le tememos a los hombres, y muchas veces nos disfrazamos para ser aceptados. Hoy dejaremos nuestro programa hasta aquí. Sin embargo, la próxima semana, si Dios lo permite, veremos cuál es la raíz de la hipocresía. Pero también veremos cuál es el remedio que Dios nos ha dado para vencer este pecado. Por hoy hemos llegado, pastor, gracias nuevamente. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados a la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.